Continuamos con ustedes, amigos, en este compartir, y ahora le hago la pregunta al doctor Iván Figueroa Otero. Las experiencias que se llaman y se clasifican por nosotros mismos, ¿verdad? En cada uno dentro de su mundo y su perspectiva, como experiencias negativas en la vida. ¿Qué son para usted? Bueno, yo voy a empezar con un ejemplo del béisbol para comparar las experiencias negativas con el lanzador y el bateador. El bateador siempre está esperando que le tiren la recta para dar el pelotazo. Y entonces el problema es que Dios es el lanzador y tú eres el bateador. Y cuando tú te pones muy efectivo y empiezas a batear a la recta, Dios te va a tirar curva y cambio para probar y desarrollarte como bateador. Así que las experiencias en la vida negativa son las curvas y los cambios que Dios te pone en la vida para que tú mejores tu capacidad. Es sencillo, ¿verdad? Ahora vamos al concepto. El hombre es un ser o un animal de costumbre que no le gusta el cambio. Nosotros tenemos que hacer, acostumbrarnos a algo y después que nos da seguridad, nos da esa falsa seguridad, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Entonces nos quedamos en una rutina y en un patrón. En ese momento el hombre que no se ajusta y aprende a ajustarse al cambio se enmohece, no se desarrolla, no evoluciona, y el espíritu necesita el cambio porque nosotros tenemos un tesoro interno que es nuestro espíritu, que ahí está todo el tesoro escondido del potencial que tiene cada hijo de Dios. Pero para encontrar ese tesoro hay que excavar, hay que esforzarse. Y la vida y esos cambios y esas curvas nos ayudan a encontrar ese tesoro, Jorge. Y lo que estamos haciendo es, cuando vemos esas vicisitudes, son opciones de aprendizaje, de yo desarrollar mis capacidades, pero tengo que buscarlas en el tesoro de mi interior. Y cuando yo hago eso, yo me reconecto con mi fuerza. La gente se sienten solos porque no miran en el interior a encontrar a su fuerza espiritual que está dentro de ellos. Entonces se sienten abandonados. Ay, Dios mío, más abandonado. Mira esto, ¿cómo me puede pasar esto a mí? ¿Cómo le puede pasar esto a un hijo mío? Entonces tú no te das cuenta que siempre está contigo esa fuerza. En el momento que nosotros realizamos que esa fuerza está con nosotros, aparecen todas las capacidades y los potenciales para resolver el problema. La solución aparece automáticamente y de momento tú te sientes contento porque pasaste una nueva experiencia en la vida. Así que cambios serían lesiones de cambio. Eso es lo que es lo que llamamos dificultades o sufrimiento, es lesiones de cambio. Y esos cambios son para mi beneficio. Son las curvas y los cambios que nos tira Dios para estar seguros que estamos listos para batear la bola. Que son dolorosos, no hay duda, muchas veces porque lo son, pero si los visualizamos como la oportunidad de tener la experiencia para crecer, se va a aliviar mucho ese dolor, y cuando logremos sobrepasar eso que estamos llamando negativo, nos vamos a sentir más firmes, más orgullosos, más seguros, y hemos adquirido sin darnos cuenta herramientas que nos van a evitar que en un futuro ese pitcher venga con los truquitos de los lanzamientos. No importa por dónde tú vengas, yo esa bola le voy a dar, porque yo estoy preparado. Yo creo que eso... Y repito, como dije al principio del programa, no estamos hablando de Disney, estamos hablando de nuestras vidas y de la vida de todos ustedes. Y los que no tengan, sientan esa felicidad o tengan esos conceptos de lo que están hablando los compañeros del panel, recuerden, ayuda profesional la hay. La hay para que todos estemos en el mismo estado. No olviden eso. Licenciado Carlos Pérez, los aspectos negativos en su vida, ¿cómo usted los analiza? ¿Cómo usted los manifiesta? Lo veo desde una de dos perspectivas. O son efectos, por la ley causa y efecto, ley de siembra y cosecha. Aquello que sembraste, eso también segarás. Y Dios es una manera de manifestarse a través de sus leyes naturales. Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que es siembra y cosecha. En ese sentido, algo parecido a lo que dijo la compañera Damaris hace un rato, de que lo que estoy haciendo hoy pues impacta la vida mañana. Por otro lado, hay otras que pueden estar relacionados directamente o sin ninguna relación,
que las utiliza Dios para desarrollar nuestro carácter. Y Dios es soberano. Dios es soberano. En un momento dado, cuando tú lees el libro de Job, por ejemplo, pues tú no hayas como que una causa. Dice, mira, este era un varón perfecto. Y Dios le envió unas pruebas. Y en algún momento Job dice, bueno, si él lo hizo todo, él puede pasar a eso. Porque lo que ocurre es que a veces relacionamos las cosas buenas, las cosas que nos gustan, mejor dicho, a nosotros, a Dios, pero cuando nos están ocurriendo cosas malas, nos sentimos desprovistos de su presencia. Y ese es un problema y ese es una de las cosas que tenemos que recordar los cristianos. Dios, en el caso de los cristianos, por lo menos, Dios nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Por Él, a través del Espíritu Santo, ahí se puede desarrollar su teología. Pero quiere decir que cuando la estoy pasando bien, Dios está conmigo. ¿Y qué pasa cuando la estoy pasando mal? Dios dejó de estar conmigo o también está en la compañía. Y eso lo tenemos que entender claro, porque aún en las malas no estamos solos. O sea, el único que estuvo solo fue Cristo en la cruz del Calvario, que se quedó solo con aquella carga de pecado. Así que una vez ocurrió eso, si soy hijo de Dios, la compañía de Dios la tengo en momentos que yo catalogo como felices o en momentos en que yo catalogo como no felices, porque Él está ahí. Y es muy importante que sepamos que nada ocurre sin que Dios lo permita. Cuando nosotros vemos esa visión, sea por la ley de siembra y cosecha, sea por una situación de que Dios en su soberanía o en su providencia permita unas cosas, nada ocurre sin que Dios lo permita. O sea, a Dios no se le ha ido el universo fuera de control. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es que a veces queremos ser más piadosos que Dios mismo y pensamos, mira estos nenes muriéndose de hambre en África y vemos tanta miseria y tanto mal, y entonces alguna gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Lo cierto es que Dios siempre ha estado en el mismo sitio y cuando su hijo murió en la cruz, que murió solito, estaba allí también, que se sintió pues como que abandonado de la presencia por la carga del pecado. Así que siempre lo que ocurra, Dios está en control. Por lo tanto, las experiencias negativas, en mi caso, resumiendo, o son causa y efecto de mis propios actos o para el desarrollo de mi carácter, porque me va a hacer mejor persona una vez sobrepase esa experiencia. Sí, en el aspecto que lo creo extremadamente importante que tú mencionas, que cuando nos suceden situaciones adversas, un accidente, una enfermedad, etcétera, etcétera, Dios, pero tú me abandonaste, tú me has dejado. Claro. Mira, analiza por qué tuviste el accidente, porque Dios te dio libre albedrío y tu responsabilidad es llevar tu vida correctamente. No nos puso un GPS a nosotros donde nos llevan ahí, como llevan a los carros con el GPS. O sea, Él nos da una guía. Ahora nos corresponde a nosotros como individuos administrarnos correctamente como tenemos que administrar nuestro cuerpo, porque como yo siempre he dicho, Dios nos dio este cuerpo, pero nunca nos dio un certificado de garantía extendida. Nos dio una guía y nos corresponde a nosotros mantener nuestro cuerpo correctamente a través de la alimentación, que es un tema que tocamos aquí continuamente y no es accidentalmente. Es porque está dentro de la creación de Dios hacia nosotros, darnos esa responsabilidad, porque tiene que ser compartida. Dígame, mira, doctor. Y tú acabas de mencionar algo muy interesante. Y es el asunto del GPS. Nosotros tenemos un GPS, que es la palabra que Dios nos ha dejado como guía, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado, y yo estoy casi seguro de que casi todo el mundo lo ha pasado, que cuando ha utilizado el GPS y tú no obedeces ni sigues las indicaciones del GPS, te regaña. Te regaña y tiene que hacer rerouting. Sí. O sea, tiene que reprogramar de nuevo tu ruta si te pasaste de la salida o si decidiste desviar a la izquierda en vez de ir a la derecha. Fíjate que se tiene que reprogramar para llevarte al destino que tú habías escogido o le habías pedido llegar. Y así mismo nos pasa a nosotros en la vida. Nosotros a veces en la vida queremos hacer shortcuts, a veces queremos hacer cosas a nuestra manera, para lo que muchas veces vamos a encontrarnos que el GPS tiene que hacer
ruta de nuevo y para que podamos llegar a donde tenemos que llegar. Lo importante de eso es que nosotros sepamos que a pesar de que quisimos en un momento dado hacer algo distinto a esa ruta que nos había trazado el GPS, no perdemos, a menos que cambiemos el destino final, no vamos a perder siempre y cuando hagamos caso a esas puertas que se nos abren en el camino, a esas oportunidades que se nos abren en el camino. Si nosotros sabemos identificar cómo Dios nos guía a través de cada circunstancia, vamos a llegar a donde teníamos que llegar. Y tenemos que actuar responsablemente, no podemos depender del GPS y decir, si me pierdo me va a dar la ruta nueva y voy a llegar a mi objetivo, porque no podemos usar como excusa de que yo veo a Dios a mi manera y hago las cosas a mi manera y caigo siempre dentro del plan divino de Dios. Tenemos que ser responsables, no lo usemos de excusa, usémoslo como guía para nosotros en nuestras vidas. Amigos, hemos finalizado la primera hora de este programa que va a las millas. Yo creo que voy a tener que pedir para hacer el programa hoy de 4 horas, 1 hora por panelista y yo quedándome callado. Regresamos con ustedes en breve para continuar con ustedes.